Rubén, las estadísticas son buenas, que cada vez vamos a vivir más, pero realmente vivir más tampoco sé si es demasiado bueno. Yo tenía un dato de esta mañana, creo que en los próximos 10 años, según las estadísticas, las enfermedades degenerativas van a aumentar un 20%. Y, y esto, claro, nos lleva a pensar que no sé si vivir más tiempo es tan bueno, ¿no? Pues la verdad es que vivir por vivir creo que no merece la pena si vives en malas condiciones. Pero bueno, y si te toca vivir, pues eso, incluso con enfermedades degenerativas y demás, en el tema que a nosotros nos atañe, pues más vale también vivirlo libre, ¿no? En vez de estar sujetado y con la libertad constreñida, ¿no? Exactamente, porque vosotros por lo que lucháis es precisamente porque estas personas afectadas por enfermedades degenerativas y por enfermedades mentales, sobre todo personas mayores, no se les sujete, no se les ate en los centros donde son atendidos, ¿no? Que es una práctica más habitual de lo que creemos. Sí, en España hace unos 10 años o así teníamos con sujeciones al 40 y tantos por ciento de la población que vivía en residencias geriátricas. Hoy en día en España ya afortunadamente tenemos en torno al 25% de personas viviendo atadas. Sí. A ver, estamos denunciando esta situación, pero realmente no lo hacéis vosotros desde vuestra fundación, no lo hacéis desde un punto de vista crítico con las personas que lo hacen, porque quizás a lo mejor crean que es necesario, ¿no? Vamos, nosotros constatamos una cosa muy sencilla y es que siempre hay alternativas a las sujeciones físicas, siempre, siempre es rarísimo, quizá uno por cada 1000 casos, uno por cada 500 casos, pues a lo mejor hay que atar a esa persona pues porque tenga algún problema neurológico rarísimo, donde está doblada sobre sí misma y se hace daño, entonces a lo mejor ahí sí que se puede justificar una sujeción física, pero en geriatría en general siempre tenemos alternativas a las sujeciones físicas. Es lo que nosotros hemos podido demostrar con socios como Sanitas en estos años o no sé, o como Artevida. Rubén, estamos hablando de instituciones donde se atienden las enfermedades degenerativas o estamos hablando en general de instituciones geriátricas y de residencias donde llevamos a nuestros padres, a nuestros abuelos y donde creemos que nuestros padres y nuestros abuelos están muy bien atendidos. Sí, a ver, nosotros estamos especializados en que centros geriátricos eliminen totalmente el uso de sujeciones y en esos centros ahí normalmente viven ancianos con enfermedades degenerativas, neurodegenerativas como demencias o con grandes síndromes geriátricos en general. Y estas personas muchas veces son sometidas al uso de sujeciones y no lo necesitan. Pero en España es una práctica tan habitual y tan común que muchas veces no nos planteamos alternativas o pensamos que no hay alternativas porque a lo mejor no tenemos la formación suficiente, tal. ¿Cómo es la vida de una persona que vive así? Porque me imagino que vosotros sabéis y quizás es bueno decirlo para que nos hagamos una idea de cómo realmente vive una persona que está apartada de su familia y además pasa mucho tiempo o poco, no lo sé, explícanos, de su vida atado. Sí, en España la mayor parte de las sujeciones se dan a diario, o sea que son personas que viven en nuestras residencias atadas todo el día, atadas durante toda la noche, o durante todo el día, o durante todo el día y toda la noche. Las sujeciones que se usan puntualmente son más bien raras. Lo normal en España, en los centros geriátricos, es el uso permanente de sujeciones y eso son condiciones de vida tremendas. Imagínate que yo ahora te atase a ti aquí a la silla, te aseguro que en muy poco tiempo empezarías a ponerte nerviosa, empezarías a sentir ansiedad. Si te ato de según qué maneras, por ejemplo, ya no podrías rascarte. Y las personas estamos todo el rato rascándonos sin darnos ni cuenta. Imagínate que duermes atado a la cama con muñequeras y que no puedes tocarte, no te puedes rascar. Son situaciones
muy físicamente y psicológicamente terribles para la persona, aunque tenga demencia y demás. Hay también otro mito, y es que dicen, bueno, tiene demencia, no se entera de nada. No es cierto. La persona con demencia vive las cosas igual que nosotros. Puede que cognitivamente no pueda racionalizar su vivencia, puede que no pueda reflexionar profundamente sobre ella, pero la vivencia de los sentidos y cogniciones muy básicas son muy parecidas a las nuestras. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con esto con el doctor Burgueño de CEOMA, que es el que inició el Programa Nacional de SATAR, porque nosotros estamos especializados en manejo de trastornos de conducta, en demencia. Nosotros sabemos manejar a las personas mayores cuando empiezan a tener trastornos de conducta, y eso es importante a la hora de quitarle sujeciones a la gente. Y hemos visto que mucha gente que está alterada conductualmente lo está porque está atada. Entonces, en el momento que quitas el cinturón, la persona se tranquiliza. Eso es muy habitual, ¿no? Un poco la pescadilla que se muerde la cola. También les provocamos esa ansiedad sometiéndolos a este maltrato, porque no es otra cosa que un maltrato, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en España todavía no me atrevería a decir que es un maltrato intencionado, porque nuestro nivel de formación en España es muy bajito en este sentido y no lo hacemos con una mala intención. Pero sí que es verdad que en países ya más adelantados el uso de sujeciones se considera maltrato. Piensa, por ejemplo, que tú para irte a la cárcel tienes siempre un juez y un abogado defensor y tal, y restringir tu libertad es una cosa muy seria, pero ningún juez te va a condenar a estar atada. O sea, es una cosa bestial. O sea, si lo piensas fríamente, vivir atado es peor que vivir en una cárcel, ¿no? Y bueno, es una cosa terrible realmente. O sea, que los humanos nos atemos unos a otros así es muy fuerte. ¿Las familias son conscientes de todo esto o un poco hacen oídos sordos, ojos que no ven, corazón que no siente? Las familias reaccionan de forma distinta en distintos países. Por ejemplo, en países como escandinavos, pues nadie concibe atar a una persona mayor. En Japón no se entiende cómo vas a atar a una persona mayor. En España, como son tan generalizadas las sujeciones, las familias, en general, la mayoría de las familias lo rechazan. Pero hay algunas familias que, como lo ven continuamente, piensan que es seguro, que es más seguro atar a la persona mayor y así no se cae y así no se hace daño, cuando lo que sabemos es que es justo lo contrario. ¿Cómo es vuestro sistema de docencia, por llamarlo de alguna manera? ¿En qué consiste vuestra labor? Porque vosotros, no, aunque parezca que estamos aquí denunciando algo, no estáis actuando en contra del colectivo de enfermería o médico, no, simplemente colaboráis con ellos para implantar otro tipo de sistemas, de protocolos, ¿no? Claro, nosotros nuestra labor es básicamente de consultoría con las empresas. Las empresas que se dedican a la geriatría tienen una serie de sistemas internos que precisamente dificultan el trabajo sin sujeciones, o sea, están ajustados para poder trabajar con sujeciones. Eso es una cosa que hay que cambiar en los propios sistemas de gestión. Y en el caso de los profesionales, les intentamos, por un lado, hacer vivir en carnes propias lo que es vivir con sujeciones, y luego, sobre todo, les damos alternativas. O sea, hablamos de casos de personas, cómo se las puede ir desatando de forma concreta. Y una vez que los profesionales lo ven, automáticamente cambian de actitud y se vuelven fieros defensores de una vida libre de sujeciones. Hace poco estuvimos con una gente encantadora, que son los inspectores de la Comunidad de Madrid. Nos pidieron que habláramos con ellos y tal, y fue, la verdad, muy bonito ver cómo el cuerpo de inspectores está preocupado por garantizar la calidad de vida de las personas que viven en estas residencias, y ellos estaban todos súper interesados en ver cómo podemos cambiar esta realidad, ¿no? O sea, muy bien, la verdad. En cualquier caso, estamos hablando de un tema complicado porque son muchas cosas. Cada cierto tiempo surgen en los medios de comunicación noticias, y siempre malas, sobre
mala praxis, malas prácticas en en nuestros geriátricos, en nuestras residencias para ancianos. No sé si tiene algo que ver o no sé si el hecho de que no podamos solucionar más el tema viene por ahí o debería haber más regulación por parte administrativa. ¿Cómo coordináis vosotros todo esto? Hombre, las malas noticias de los geriátricos es curioso, tienen hasta una estacionalidad, yo creo, que suelen ser en agosto. Cuando los periodistas no tienen noticias, es cuando se van a los geriátricos a ver. Me tomaré eso como como una alabanza. Yo te digo lo que yo sé, o sea, eso creo que es así, o sea, suelen ser en verano. Eh, pero, pero ahora bien, yo creo que este trabajo que tú estás haciendo, por ejemplo, es muy importante. Yo creo que más que denunciar es empezar a sensibilizar. Oiga, como sociedad estamos haciendo cosas mal. O sea, como sociedad, por ejemplo, tú entras en un hospital y te ponen barandillas, te ponen sujeciones, cualquier enfermera, en cualquier hospital de España te pone una sujeción simplemente porque andes un poco inestable, porque estés un poco mareado, porque tenga cualquier duda de que puedas tener cualquier síntoma psiquiátrico y lo único que hacen es empeorarte, te pones todavía peor, con lo cual te tienen que dar psicofármacos, con lo cual tu marcha empeora, aumenta tu probabilidad de caída, con lo cual entras en una especie de espiral de sujeción y de constricción tremenda, ¿no? O sea, que la situación en los hospitales es realmente todavía peor que en las residencias, ¿no? Lo que ocurre que en las residencias es más fácil de evitar. Es un entorno más pequeño, es organizativamente más sencillo desatar en una residencia y los hospitales son más complejos. O sea, ya hablaremos de hospitales en España dentro de unos años, pero este trabajo que estáis haciendo vosotros es magnífico porque la gente no quiere ir a hablar de estas cosas, no quiero ir a hablar de esto. Es un tema complicado para todos, pero esto me sorprende, esto de los hospitales, porque realmente sí que es verdad que todos hemos notado cuando vamos a un hospital cierto trato que a lo mejor lo vemos muy frío. Entendemos porque se nos ha enseñado eso, que los profesionales de la medicina tienen que tomar distancia sobre el estado de los pacientes. Pero quizás hayan tomado demasiada distancia y nos vean, no sé, como cosas a arreglar, como una especie de motor que hay que arreglar y punto. Sí, eso es cierto. O sea, nuestro modelo biomédico tiende a ser bastante mecanicista muchas veces, pero ocurre mucho, o sea, pero cada vez hay médicos más avanzados y enfermeras más profundas que ven a un ser humano y luego ven en segundo lugar sus enfermedades. Pero sí que es cierto que se tiende a ver primero la enfermedad y luego de paso casualmente hay una persona ahí, es verdad, ¿no? Entonces ese tipo de actitudes es el que favorece precisamente el uso de sujeciones. El uso de sujeciones además viene dado por este factor de alienación, por un lado, por otro lado un factor de comodidad, porque claro, un paciente que te puede dar problemas de caídas, quizá de conducta y demás, la mejor manera de quitarte tu trabajo es atándolo. Claro, ya está, ya no tienes ni que vigilar ni nada, ya está atado, ¿cómo le va a pasar nada? ¿No? Entonces, claro, lo que no ves es todos los efectos secundarios que producen las sujeciones, ¿no? Como, pues eso, a nivel psicológico, ira, rabia, depresión, pérdida de las ganas de vivir si las estás utilizando a largo plazo, humillaciones. Hay personas que están cognitivamente bien y que viven las sujeciones como una humillación profunda hacia su persona y luego un montón de problemas físicos como por ejemplo pérdida de masa muscular, desmineralización de los huesos, vamos, casos de osteoporosis y fracturas simplemente por estar ya osteoporóticas después de haber estado 2 años atadas, o por ejemplo estreñimiento, son así, úlceras por presión, neumonías. Si tú a una persona la tienes atada todo el día, su pulmón no funciona bien, se infecta con más facilidad.
etcétera. O sea, cuando tú atas a una persona no solo puedes ver el hecho de que a lo mejor justo en ese momento no se caiga, tienes que pensar a más largo plazo. A más largo plazo estás haciendo una serie de daños irreversibles a esta persona. ¿Qué podemos hacer, Rubén? Porque claro, sí que es verdad que muchas veces vas a los hospitales y tendrán muchas ganas, te dan mucha pena de ti mismo y tendrán muchas ganas de decirle a la enfermera, oiga, ¿por qué no me trata usted un poquito mejor, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos, no sé si exigir o pedir o no sé? Yo creo que podemos aprender mucho de lo que ha pasado en otros países y aplicárnoslo a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Entre los americanos y los ingleses. El modelo inglés, que usa muy poquitas sujeciones, apenas se utilizan en Inglaterra, parte de la base de que lo más importante en la vida de un paciente es su autonomía, su dignidad, ser capaz de hacer cosas, y siempre se toman en consideración pues eso, que hay que vivir con riesgo, o sea, y que pueden haber caídas y que te puedes hacer daño. La institución entonces lo que hace es le da prioridad a la autonomía y hace todo lo posible para que probabilísticamente las probabilidades de que alguien se caiga y se haga daño sean las menores probabilidades posibles, pero no se plantea excluir esa posibilidad, porque no se puede excluir. Una persona mayor, una persona vieja, se caerá por ser vieja. Eso, igual que yo, si me hago viejo, me puedo morir de cáncer de próstata. No tiene nada que ver ni con la residencia ni con nadie, es un proceso biológico. Los americanos hacían como los españoles. Los norteamericanos daban prioridad a la seguridad. Ellos tenían muchos problemas de litigios y demás, y entonces ataban a las personas mayores y han atado tanto que han tenido que legislar. En el año 87 sacaron una ley porque tenían, igual que en España, un 40 y tantos % de personas mayores atadas en las residencias, y hoy en día están en el 5 y pico % y lo han conseguido erradicar. Vamos, erradicar no, pero hay estados enteros en Estados Unidos que ya lo han erradicado. Pensilvania está a la cabeza, le siguen todos los estados de la costa este. Hay algunos estados como, por ejemplo, curiosamente los más hispanos, como Texas, Alabama, California y tal, que están todavía altos de sujeciones, pero bueno, ya están en el 10%, estos que digo que están altos. Pero bueno, ya quisiéramos en España estar ya en el 10%, pero vamos, en España lo conseguiremos, seguro. No sé si influye, pero no sé si influye la crisis en esta lucha o no. No sé si, ni siquiera sé cómo se le ocurre a un grupo de personas crear una asociación para esto. Y esto también quiero que me lo expliques, pero también y sobre todo, en esta lucha que lleváis, ¿qué parte tiene la administración? ¿Qué parte tiene la parte privada? Y si estamos en estos momentos con el chip, con todo lo que está pasando, con toda la crisis que nos está cayendo, de preocuparnos de estas, dirían algunos, minucias. Hombre, el que inició todo este movimiento es un médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Burgueño. Ese se asoció con CEOMA, y es el mérito de la Confederación de Organizaciones de Mayores de España, es el mérito de iniciar todo este movimiento, ¿no? Luego nos fuimos apuntando otros y bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, nos hemos dedicado a desarrollar técnica, ¿no? O sea, cómo desatar con seguridad, cómo trabajar sin ataduras y que a la vez las caídas estén controladas y no aumenten, ese tipo de cosas. Eso es el punto en el que estamos nosotros, porque nos interesa el tema de las intervenciones no farmacológicas. Eso es por lo que se nos conoce a nosotros. A María Wolf se nos conoce por terapias no farmacológicas. Y las terapias no farmacológicas las puedes aplicar a la persona con demencia o al paciente geriátrico, a las familias o a los cuidadores profesionales. Entonces, el área de los cuidadores profesionales es el que nos atañe aquí. O sea, nosotros en nuestras intervenciones para desatar actuamos sobre las conductas de los cuidadores profesionales para que aprendan a no utilizar sujeciones, y también, lógicamente, sobre los familiares, que a veces tienen que colaborar, claro, porque el familiar español está a veces está condicionado pensando que las sujeciones le dan seguridad a su madre y tal, y les cuesta ver que, claro, que con las sujeciones en el fondo estamos empeorando la situación de esa persona, ¿no? Quizás lo estoy viendo yo también desde un punto de vista legal, porque también qué ocurre con muchas veces en las residencias dicen, no, es que si se nos cae un enfermo y se rompe algo, es que enseguida nos vienen las denuncias y tal. ¿Cómo puede entender también la familia que puede ocurrir que si su pariente, su padre, su madre tiene cierta libertad, también tiene que asumir que puede sufrir una caída y hacerse daño? Claro, una de las perversiones del uso
generalizado de sujeciones estriba en que las residencias han creado la ilusión, la fantasía de que una persona mayor puede vivir segura en una residencia, y es falso. Es totalmente falso. Una persona cuando ingresa a una residencia tiene 3 veces más riesgo de caerse que si está en casa. Y eso no lo saben las residencias, no lo saben, porque no conocen esas estadísticas. Nosotros sí, pero se lo decimos. O sea, lo primero que hay que decirle a una persona cuando ingresa en una residencia es: usted, por estar aquí, tiene 3 veces más riesgo de caerse que si estuviese en casa. Eso, primer punto. O sea, que vayas a donde vayas, si eres mayor o viejo, o sea, por llamar las cosas por su nombre, pues nos podemos... Llegaremos todos y ojalá, ¿no? Yo quiero llegar a viejo, sí, sí. Y sin atar. Y sin atar, por supuesto. Entonces, ¿dónde estábamos? Sí, estábamos hablando en que una persona mayor tiene muchos más riesgos de caerse en la residencia que en casa. Claro, las familias tienen que entender que las personas mayores se caen. Entonces, la familia tiene que denunciar si el centro es negligente. Si, por ejemplo, el personal ve a un residente al lado de una escalera o de una rampa peligrosa y sabe que esa persona tiene riesgo de caída y pasan de largo y no hacen nada y se cae y le pasa algo, evidentemente hay que denunciarlo. Pero denunciar a un centro porque una persona mayor se ha caído en un pasillo, eso no se debe de hacer, porque es pretender que la residencia garantice la seguridad de las personas, y eso no es viable, es imposible. Es que aunque tuviésemos un cuidador por residente, seguirían habiendo caídas. Te voy a dar una prueba además. Mira, las personas que están atadas también se caen. Y dices, ¿cómo es posible eso? Pues es posible, por ejemplo, en las duchas, cuando tú estás duchando a una persona mayor, esa persona se te puede escurrir en la ducha y caerse al suelo y romperse un fémur. O sea que aunque la ates durante el día, luego siempre va a haber momentos en las transferencias en los que esa persona se te puede escurrir, y que se te escurra alguien en una ducha no es una negligencia, es un accidente. O sea, las personas mayores se pueden caer y se pueden morir como consecuencia de una caída, pero también hay que decir que la probabilidad de que alguien se muera, una persona muy mayor que se muera como consecuencia de una caída, es solo una caída de cada 100. Entonces, atar a 99 personas para prevenir una caída es una desproporción total. Es como si tú y yo decidiéramos no salir ya más a la calle porque sabemos que tenemos una probabilidad de ser atropellados por un coche. Rubén, ¿qué está pasando con una sociedad, o con una sociedad general, no solamente la española, que algo tan que tenemos que asumir con tanta naturalidad como es hacerse viejo, vamos a decirlo, no hacernos mayores, no, hacernos viejos, tiene que suponer perder la dignidad al 100%? Ahora que me comentabas lo de las duchas, pues esto de mantener las puertas abiertas en las duchas para ayudar a la gente a ducharse, es una pérdida de dignidad absoluta y total. En una sociedad tan avanzada como la nuestra, esta pérdida de la dignidad es necesaria. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre con nuestra sociedad? Yo creo que los profesionales perdemos ciertas sensibilidades cuando estamos trabajando en los centros a diario. Hay una serie de hábitos adquiridos y eso varía mucho de países en países, tiene que ver mucho con nuestra mentalidad. Entonces, eso de duchar a personas con puertas abiertas, lamentablemente se sigue viendo mucho. Y fíjate, yo creo que las personas tenemos dignidad aunque ya no lo sepamos. O sea, nosotros en María Wolf trabajamos mucho con demencias y la mayoría de las personas para las que trabajamos no saben que tienen dignidad. Pero somos nosotros los que sí que lo sabemos, los que tenemos que garantizar que esa dignidad se pierda lo menos posible. La pérdida de la autonomía implica siempre una pérdida de dignidad, quieras o no, porque es mostrarte a ti mismo y a los demás que has perdido autonomía, que eres muy dependiente. Esas cosas duelen muchísimo, aunque ya no te duelan a ti, porque ya no eres consciente de que has perdido, ¿no? Pero yo creo que nosotros debemos de garantizar a estas personas mantener esa dignidad, mantener las puertas cerradas, no tenerlas atadas, porque es humillante estar atado. Imagínate que yo te ato y te dejo ahí en la calle atada y tú no te puedes desatar y nadie te hace ni caso y nadie se preocupa por ti y nadie te intenta desatar y, ¿entiendes? Eso lo vivirías como una humillación total, seguro. Absoluta, absoluta. Terminamos, pero ¿cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? O sea, imagínate gente que seguro que ve esta entrevista y que piensa, pues un poco como yo, jolín, no me había planteado esto jamás. Y es algo que
pasa todos los días, que a lo mejor le está pasando a un abuelo nuestro, que está sucediendo en nuestra propia familia, que no somos conscientes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y aparte de cambiar de actitud, pero con asociaciones como la vuestra. Hombre, pues eso, como estáis haciendo vosotros, diseminar estos mensajes, decirle a las familias que hay que aceptar riesgos, no litigar porque sí, de verdad informarse bien para saber cuándo una cosa es una negligencia y cuándo una cosa es un accidente. Yo creo que, sobre todo, exigir que no se utilicen sujeciones. O sea, tomar conciencia de que el uso de sujeciones es un atentado bestial a la dignidad de la persona y que los profesionales estamos todos perfectamente capacitados para encontrar alternativas que preserven la libertad de las personas y esa dignidad. A mí no me gustaría terminar sin hacer un llamamiento desde aquí al colectivo de las enfermeras y los enfermeros tan necesarios, porque es que además son los que tenemos más cercanos en los hospitales y sin embargo muchas veces que toman tanta distancia, que nos miran tanto como una cosa, como muchas veces como con desprecio, respetando absolutamente toda la buena labor que hacen, ¿no? Pero ¿qué podríamos decirles para decirles, oiga, tráteme usted mejor, por favor, que estoy aquí enfermo y además, pues no sé, necesito que me traten de otra manera, necesito que me traten con dignidad? Hombre, yo personalmente creo que entre los sanitarios pasa un poco como los curas. Hay tantos que hay de todo. Y efectivamente hay gente que no lo hace bien. La mayoría yo creo que lo hace regular, pero los que no lo hacen bien, pues yo creo que lo hacen por miedo. O sea, no se atreven a ponerse en la piel del otro. Es comodidad también en parte. Pero vamos, básicamente tener en cuenta que tenemos personas, trabajamos primero con personas y luego con enfermos. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Rubén, pues terminamos y me gustaría terminar con eso, con que tenemos que ponernos en la piel del otro porque alguna vez ese otro seremos nosotros, ¿no? Puede que sí, sí. Yo espero que no, ni tú ni yo, pero alguna vez nos pondremos enfermos seguro y veremos que somos súper vulnerables todos. Muchas gracias, Rubén, y muchísima suerte con esta loable acción que hacéis. Gracias. Gracias a vosotros. Bien, ¿no? Bueno. Qué bien. Sí. Oye, ¿cierro? Sí. Qué maravilla, ya te he dicho.